Y también vamos a estar con dos siervos de Dios con quien estaremos conversando acerca del tema de hoy. ¿Cómo estás, Rommel? Estamos muy contentos de poder iniciar hoy con un tema muy importante. Muy buenos días, Keiklin Cárdenas. Efectivamente, estamos listos ya para iniciar un tema muy importante dentro de la sociedad, y es que estaremos hablando también acerca de lo perjudicial que es justamente las películas de terror. Y vamos a averiguar un poquito a fondo acerca de este tema tan interesante dentro de la sociedad. Estamos, como lo decías, Keiklin, acompañados también de los pastores y también de algunos especialistas que nos estarán haciendo sus comentarios al respecto en el desarrollo del programa. Así es, el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, de terror, de miedo, de disgusto, de repugnancia, de horror, de incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita introducción en un ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, donde a menudo se da el origen criminal sobrenatural. Eso es lo que vamos a estar hablando acerca en este programa especial, así que le invitamos a todos nuestros oyentes a que se queden en sintonía. Nos vamos a ir a una breve pausa y luego venimos para poder desarrollar también bíblicamente sobre este tema. Ya volvemos con los especiales de Betel. Delincuencia. Declarada Piura en emergencia. Venganza. Muerte. Una profesora fue asesinada por avesados delincuentes. Asesinatos. No puede ser posible. ¿Dónde está la policía? Homicidios. En menos de 72 horas la delincuencia cobra otra vida. No todo está perdido. La esperanza no está en el hombre. Jesús, la solución a tu vida. Campaña evangelística, 27º aniversario de la Iglesia de Piura. Todos están invitados este viernes 28 y sábado 29 de octubre a las 7 de la noche. En la prolongación Grau, tercera etapa, Pampón de Nace, referencia, altura del Pozo de Agua. Contaremos con la presencia del reverendo Rodolfo González Cruz, presidente del Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Sintonízalo solo por Betel, lo que necesitas escuchar. El séptimo arte no es solamente un mundo que se restringe a ver películas de diversos géneros. Este no empieza ni acaba con una proyección. Las películas de terror tienen un alto contenido de violencia y un manejo de suspenso, llevando al extremo y que cada día se está incrementando más. A veces los protagonistas se ven afectados por el terror durante el rodaje de una película. ¿Por qué este género de películas tiene tantos seguidores? Conozca toda la verdad este viernes en los especiales de Realidad y Verdad. Regresamos con los especiales de Betel. Las películas del género de terror en muchas ocasiones pueden provocar que no puedas dormir durante varias noches, incluso dejarte traumas de por vida. Un ejemplo, la película It, mejor conocida como Eso, que provocó traumas y miedo a millones de niños e incluso adultos por todo el mundo. Y aunque no lo creas, a veces los protagonistas se ven afectados por el terror y la pasaron realmente mal durante el rodaje de una película. Bien, son las 12 del mediodía con 6 minutos, estamos en los especiales de Betel y les comentamos que el cine de terror toma elementos de fuertes de literatura, supersticiones y leyendas tradicionales, así como los temores y pesadillas nacidos de contextos socioculturales mucho más actuales y precisos, especialmente en lo que es la tradición oral de cuentos de miedo, ampliamente desarrollada en las sociedades rurales de todas las culturas, Keiklin. De ahí surgieron los elementos y personajes básicos utilizados en las películas de este género, sobre todo como vemos, ¿no?, en las películas los vampiros, el hombre lobo, los monstruos, los fantasmas, las brujas, los zombies y diferentes personajes que de alguna u otra manera han protagonizado papeles importantes dentro de las películas de terror. Así es, esta es una realidad y muchas veces el público se siente atraído hacia este tipo de películas novedosas e intensas, ya que a veces a las personas dicen, ay, a ver, quiero sentir sentir el miedo, el terror, y a veces empezar a ver estas películas que son tan novedosas y poco a poco se les va haciendo una rutina diaria. Eso es lo que nos dijo el crítico Rolando Medina. Vamos a escucharlo.
género de terror, como parte de los diversos géneros que componen este arte, se basa o busca tocar una de las emociones primarias que tenemos los seres humanos, lo cual es el miedo, porque cada género realmente va teniendo un impacto en la psique de los seres humanos. Bien, los efectos psicológicos que experimenta cada espectador es algo muy terrorífico. Sentados en su butaca incluyen fuertes subidas de adrenalina con dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio, sudor frío, todo lo cual es en común, ya que es esas películas que causan de pronto ese miedo, ese temor, incluso a la oscuridad. Y muchos de ellos disfrutan incluso ver estas películas, ya que, como los mencionamos, les crea dentro de ellos cierta adrenalina. Keikle. El motor sensacionalista en estas películas en muchos casos es la exhibición de la crueldad humana, bestial y sobrenatural como representación del mal, en cualquiera de sus muchas variantes, y esto explica que la gran competencia comercial de esta industria ha generado una gran cantidad de recursos y también de muchas ganancias, Roma. El género de terror causa efectos secundarios en los televidentes. Veamos cuál es el punto de vista de Jonás Herrera, productor de cine. Bueno, desde mi punto de vista como productor, obviamente el objetivo es tocar las emociones. Y las películas de terror, hay un estudio científico que se hizo sobre muchas personas, reflejaba en el tema de cine y el tema de sensaciones, es que la gente que ve películas de terror, que le encantan las películas de terror, realmente lo que quiere es ser asustada, vivir esas emociones y sentir esa adrenalina y todo lo que causa. Ahora, por supuesto, hay efectos secundarios. Los productores y los escritores saben lo que están haciendo cuando juegan con la narrativa, cuando juegan con las escenas, con las tomas. Por eso es que en las películas de terror tú ves narrativas específicas en las películas. Todo eso para hacer que la persona sea más propensa. Y por supuesto que lleva efectos secundarios, porque al estar activando ese sistema que mi cuerpo lo hace para una protección, no para ser por una pantalla sensibilizado. Eso te va a causar insomnio, estrés, dependiendo obviamente de cada persona. Bien, 12 del mediodía con 10 minutos escuchamos cómo se pronunciaba ese productor de cine respecto al tema que hoy estamos abordando. Bien, hay varios comentarios por parte de nuestros oyentes en las redes sociales. Vamos con Manuel Duarte en las redes sociales. Gracias, Kekli, compañeros. Saludos a la mesa de conducción. Les comentamos que hemos pauteado 4 preguntas relacionadas al tema del día de hoy en Facebook. La primera es, ¿le permite a sus hijos ver películas de terror? ¿Por qué? La segunda es, ¿por qué cree que las películas de terror no deben producirse? ¿Qué sensación le dejaba al ver películas de terror siendo niño? ¿Y a qué edad vio por primera vez una película de terror? Y tenemos varios comentarios. Mayra nos dice, sobre la primera pregunta, no, porque hace muchos años, cuando no era cristiana, vi un programa de televisión donde explicaban cosas paranormales y qué conlleva eso, y hablaba que los que escriben los guiones de las películas de terror por lo general eran personas que estaban en cosas ocultas y usaban drogas, y en sus momentos de delirio veían imágenes y ahí se inspiraban en sus personajes. Libertad nos dice, sobre la primera pregunta, era la primera vez que veía una película de terror fue a los 10 años, me asusté bastante, siempre veía esos demonios en todas partes de mi casa, en mi escuela, incluso en la universidad tenía mucho miedo hasta que conocí a Cristo a la edad de 19 años y a los 21 recién me niego a ver más de esas películas y me di cuenta que lo que veía no eran fantasmas sino demonios. También Marin dice, no les permito a mis hijos que vean películas de terror porque no debo ser partícipe sino reprenderlas, partícipe de esas obras como dice en Efesios 5:11. Rodolfo Bartolomé dice, no, porque de niño miraba y tenía pesadillas y eso no dejó, y por eso no dejo que mis hijos vean este tipo de películas. Y Aquilina Aquino nos dice, me alegra muchísimo que usen este medio para seguir informando cosas positivas. Janet Roncal nos dice, a los 5 años vi la primera película de terror porque mis padres no eran cristianos y no iban a la iglesia y tampoco oraban. No deben transmitir en televisión estas películas porque los niños son mal influenciados. Y también a nuestro amigo Jeff Argueso dice, nunca vi películas de terror de niños, la vi por primera vez a los 16 años y no pude dormir.
Vi a una mujer mientras tenía la pesadilla que me quería atacar, reprendí al diablo y se fue, pero desde ese día no veo nunca más películas de terror. Hay una pregunta adicional para el panel, para los pastores que nos acompañan el día de hoy, y es la siguiente, Keikli, tal vez podemos trasladarla a nuestro panel, y nos preguntan, pastores, ¿por qué últimamente en algunas denominaciones se intenta que se cristianice el Halloween? Es decir, se alienta a los mismos creyentes a que puedan participar del Halloween, como un famoso cantante lo hizo el año pasado, ¿no? Que no vamos a decir su nombre. Y esa es la pregunta que nos llega a través de las redes sociales, y esos son los comentarios que tenemos por ahora. Bien, muchas gracias, Manuel. Sigan comentando, que vamos a estar leyendo sus comentarios en el transcurso del programa. Bien, como lo dijimos al inicio del programa, contamos con la presencia del pastor José Molina y del pastor Hugo Cherres, a quienes damos la bienvenida. ¿Cómo está, pastor José? Estamos muy contentos de poder contar con la participación en esta oportunidad de usted. Amén, hermana, gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gozo, siempre es un gran placer en el Señor de poder compartir estos momentos que son tan importantes hoy y aclarar según como Dios nos guíe a ciertos aspectos reales, verdaderos que salen de la palabra de Dios. Bien, también estamos en la grata compañía con el pastor Hugo Cherres. Pastor, bienvenido a Betel Radio. Muchas gracias, mis amados hermanos. Aquí contento pues por esta invitación y esperamos ser de alguna bendición para todos los radio oyentes en esta preciosa mañana. Bien, como escuchábamos también las preguntas en las redes sociales, hay muchas interrogantes por parte de nuestro público radio oyente, ¿verdad? Hay ciertas dudas, incluso nos mencionaban por ahí una pregunta, ¿por qué incluso en algunas iglesias están tratando de apaciguar este tipo de fiestas que ya se viene próximamente lo que es el Halloween? ¿Qué nos diría al respecto, pastor? Bueno, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esas opiniones que están dando algunas denominaciones en el mundo, dado a que nosotros entendemos que esta fiesta que se avecina es una fiesta diabólica, es una fiesta que no es de los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros censuramos totalmente esa actitud de aquellos pastores, me parece que no han conocido a Dios. Bien, Pastor José, el tema que hoy estamos abordando también es acerca de las películas de terror. Estas películas tienen mucho éxito en el mercado laboral. Muchas personas tienden a ver estas películas, a veces por curiosidad, por saber qué es lo que se va a sentir, pero después las repercusiones negativas en la vida propia de la persona son muy terribles. ¿Qué nos puede decir al respecto? Amén. Mire, bueno, primeramente tenemos que comenzar con el fondo de todo esto. Hay un fondo, hay un porqué, por qué se produce estas cosas. Estas cosas no son al azar, estas cosas no son así porque vienen, porque se les ocurre a alguien. No. La palabra de Dios es clara cuando nos dice claramente que Dios creó ángeles buenos, todos buenos, porque Dios no creó nada malo. Pero Dios creó a los ángeles, y uno de los ángeles más preciosos, más maravillosos que Dios creó, con libre albedrío, con libre voluntad, él no quiso someterse a Dios y entonces quiso más bien rebelarse e irse ya, querer ser como Dios, querer ser más grande que Dios o igual a Dios. Entonces ese pecado grave hizo que este ángel cayera en una desgracia y todo lo precioso que tuvo fue cambiado a un ser inmundo que hoy llamamos el diablo. El diablo es una realidad, eso aún toda la gente sabe de otra manera que hay cosas ocultas, cosas raras, que son visibles, que se manifiestan y que nosotros vemos, y por eso es de que, como el mundo no sabe nada de estas cosas lastimosamente, porque no viene a la palabra de Dios, es por eso que ahora nosotros estamos comentando esto. Esa rebelión que hizo Satanás y también arrastró una tercera parte de los ángeles buenos que Dios creó y se convirtieron en lo que hoy son los demonios. Eso no es algo
algo raro. No, eso está claramente en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, Él, una de las cosas que hizo fue casualmente echar fuera un montón de demonios que tenía la gente oprimida por Satanás en sus corazones. Y aquí, por ejemplo, en en Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante, vemos a un muchacho epiléptico. Anteayer, el lunes que estuvimos en el seminario con nuestro pastor Rodolfo, ¿no? Entonces, después de eso vino un hombre con un muchacho que estaba realmente desesperado, hablaba incoherencias, el papá estaba muy asustado y vino, por favor, ayúdenos, ya no sé qué hacer. O sea, una situación bien complicada. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, casualmente, como nos enseña la palabra de Dios, echar fuera ese demonio, porque era un demonio. Él escuchaba voces, estaba oprimido por algo, no estaba enfermo físicamente, sino que su psique, su alma, su espíritu estaba atormentado por un ser oscuro, invisible, que estaba dentro de él, minando su vida. Es algo muy triste, es algo bien difícil, y pueden ir a psiquiatras, psicólogos y lo que sea, con pastillas, nada va a poder solucionar esto, porque esto es espiritual. Esto es ya algo sobrenatural, y sobrenaturalmente tenemos que tratar. Entonces, este joven también, epiléptico, muchacho ya, y trajo a este muchacho a Jesús, el Señor, y el Señor le dijo: ¿desde cuándo está así epiléptico? Desde niño. En alguna medida, en algún momento, este demonio o estos demonios entraron en este niño, y desde ahí tuvo convulsiones y tuvo también epilepsia, lo que se llama normalmente, pero la Biblia lo llama que estaba endemoniado, tenía demonios. Y lo echaba, dice, a un costado, y lo tiraba al suelo, y se mordía la lengua, y echaba espuma. Y el Señor Jesús, echando fuera ese demonio en el nombre de Jesús, sale espíritu inmundo, entonces el muchacho quedó libre, quedó sano. ¿Se da cuenta? No es algo físico, sino esto es espiritual. Y cuando hablamos ya de cosas de terror, casualmente esa es la puerta abierta que se le abre al diablo, a los demonios, para que entren y dominen, atormenten, opriman a aquellos que le abren brecha, le abren puertas. Y una de las puertas grandes es esas películas de terror, que lo único que hace es simplemente invitar a los demonios para que vengan y entonces atormenten, echen miedo, ¿no? Se queden allí y luego no puedan dormir. ¿Por qué? Porque ya se metió adentro y ya mina la mente, mina las emociones y todo, se trastoca la vida. ¿Por qué? Por ver estas cosas. Bien, pastor, interesante lo que nos viene comentando, ya que sabemos también que las películas de terror, lejos de ser una simple forma de entretenimiento, el cine tiene la capacidad de inducir cambios psíquicos e incluso psicológicos en los espectadores. El género de terror en lo especial también genera cierta ansiedad en los televidentes por querer ver. Si ven un capítulo, quieren seguir viendo el siguiente capítulo, aunque tal vez les genera miedo, de pronto sudoraciones e incluso insomnio, pero ellos tienen esa cierta ansiedad por querer ver. Este tema vamos a seguir desarrollándolo luego de la pausa. Del mediodía con 24 minutos. Estamos en sintonía de Betel Radio, lo que necesitas escuchar en este es tu programa Realidad y Verdad. Bien, nos vamos rápidamente con Manuel Abarte porque hay más preguntas por parte de nuestros oyentes en las redes sociales. Así es, Caitlin, hay muchas preguntas para los pastores que nos acompañan y también hay comentarios, ¿no?
Douglas Damaris Martínez nos dice, no a Halloween, yo vivo en Estados Unidos y aquí la fiesta es como si fuera la Navidad o una fiesta de la independencia, se celebra con gran intensidad y los países del norte de América tienen esta fecha como algo muy importante y les agradezco por el programa. Por otra parte, Roel Noa dice, hace un momento estuve escuchando una entrevista en otro medio y hay que recordar que también la pintura que usan los niños para la piel en esta época, ¿no?, que se pintan el rostro, es tóxica en su mayoría y hay que recordar eso y alentar a los padres a que no pinten a sus niños ni los disfracen. Además, un reconocido médico dijo que tener miedo es una necesidad en las personas. El ser humano tiene esa necesidad de sentir miedo. Esa es la razón por la que los cines de terror están llenos, agregó el especialista. Me gustaría saber, pastores, ¿qué opinan al respecto? ¿El miedo es una necesidad en el hombre y por qué el hombre que no conoce a Cristo necesita sentir miedo para llenar sus expectativas? Bien, muchas gracias, Manuel. Sigan dejando sus comentarios. Nos pueden ver a través de nuestro Facebook, ubicarnos como Betel Radio y seguir comentando, ya que nosotros vamos a estar también respondiendo a sus preguntas con la ayuda de los siervos que en esta oportunidad nos están acompañando, Romero. Efectivamente, Caitlin, estamos con la compañía del pastor José Molina y el pastor Hugo Cherres, y antes de la pausa estuvimos hablando acerca de esa ansiedad que genera en los televidentes de pronto al ver una película de terror, e incluso esto provoca que las ventas de las películas de terror se incrementen, y más aún en estas fechas. Justamente, pastor, ¿qué nos podría hablar respecto a la ansiedad que genera en las películas de terror? Acotando lo que dijo el pastor Molina respecto a la presencia del enemigo del ser humano, pues escrito está en la Biblia, Jesucristo dijo, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir al ser humano. Uh-huh. Y el diablo está buscando las formas cómo entrar y destruir a todo ser viviente. Aún el apóstol Pablo añade también en una de sus cartas donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el dinero y el diablo están trabajando juntos para inducir justamente a una humanidad al abismo, al infierno. Esta ansiedad que se produce, yo entiendo por la experiencia que venimos trabajando en este camino, es igual que cuando una persona comienza a fumar una droga, empieza una ansiedad y no quiere dejar la droga. Es que justamente al momento que uno le abre la puerta a algo que es diabólico, algo que va en contra de la voluntad del ser humano, le está abriendo la puerta al mismo diablo y los demonios toman control de la persona y luego lo lleva justamente a ese abismo. Lo lleva a que se destruya, porque las consecuencias finales después de estar viendo estas películas es una producción de adrenalina, uh-huh, cortisol, que son sustancias, hormonas que se están produciendo en el cuerpo, llamados esteroides, secretados por las glándulas suprarrenales y que están llevando a la producción de cáncer, enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, enfermedades como estas. Entonces, cuando el hombre se encuentra a un tipo de estas adversidades, entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Es destruir al ser humano. El diablo es especialista generando medios para destruir al ser humano. Y aquí hay una forma, cómo ha encontrado el enemigo para poder también terminar de destruir lo que él se ha propuesto, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta claramente cómo nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, pues está queriendo destruir a la niñez, especialmente usando estas películas de estos tiempos. Y no quisiera ni mencionarlo siquiera, pero es necesario que el mundo se entere, que sepa, como el caso, por ejemplo, El Exorcista, Chucky, Halloween. Todas esas películas son diabólicas, que hacen que los niños luego terminen poseídos por un demonio. Y no solamente las películas, hay programas por internet que son realmente repudiables y rechazados por nosotros, que son obras que permiten que el enemigo se meta a sus vidas. Somos testigos, yo personalmente soy testigo, he tratado con muchos jóvenes que en un momento estuvieron prendidos en la internet viendo juegos demoníacos en la internet, y luego se les metió el demonio y ahora están, como se dice, llevando una vida dependiente del enemigo. Pero gracias al Señor que un día nos han llamado para orar por ellos,
y Dios los ha libertado y ahora alaban y adoran y sirven a Dios. Por eso los hijos de Dios, los cristianos, no podemos sentarnos a ver ese tipo de películas, mucho más promover que la gente lo vea. Por eso yo no entiendo cómo hay organizaciones religiosas que pretenden legalizar y oficializar que todo el mundo vea. Yo no creo que esto sea una necesidad, que como dicen algunos médicos, que el miedo es una necesidad. Claro, los que están sin Dios, sin Cristo, están deseosos de experimentar cosas que ellos todavía no han vivido. Pero nosotros hemos experimentado a Jesucristo y no hay nada que lo reemplace en nuestro Señor Jesucristo. Así es, que hermoso es cuando uno llega a tener a nuestro Señor Jesucristo, todo temor, toda ansiedad, el Señor lo echa fuera, porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Pero también algo muy importante es que los padres tienen que tener en cuenta es que a veces los más vulnerables a veces son los pequeños. Ellos están en constante curiosidad de poder ver, experimentar, y ellos casi siempre toman de ejemplo lo que hacen los papás o imitan lo que hacen las personas mayores. Ahora tenemos en nuestras casas el televisor, que es una ventana abierta para que pueda ingresar muy fácilmente el enemigo con muchos programas muy terribles. En este caso hoy estamos tocando las películas de terror, pero también hay otros como son los dibujos que se están metiendo sigilosamente, despacio, de manera que nadie se está dando cuenta, pero también están inmiscuyendo lo que son cosas terroríficas, la magia, la ouija, y se están viendo casos muy terribles en nuestra población peruana, pero también a nivel internacional, Rommel. Efectivamente, y algo que quisiera, para hacer un paréntesis, una experiencia propia, y nos decían que de pronto los niños son los más vulnerables al ver estas películas, y es que por mi experiencia propia, como una anécdota les cuento, ¿no? Que de pronto cuando éramos niños, mamá nos decía, a la casa no tenemos que traer películas de terror, pero uno de mis hermanos mayores trajo una película de terror, trajo Chucky, dentro de ellos una serie de colección de películas de terror, pero a escondidas veía las películas, ¿no? Pero sucedió algo muy extraño. De pronto mi hermanita de aproximadamente 5 años, de pronto amanecía llorando y apuntaba algo a la congeladora, al refrigerador, ¿no? Entonces lo que pasaba era que mi hermanita lloraba y apuntaba ahí. Y mi hermano, por su desesperación de que mi madre no nos descubriera que había traído una película de terror, lo había escondido en el refrigerador, ¿no? Entonces mi hermanita todos los días se levantaba llorando y desesperadamente lloraba y apuntaba ahí, y ahí está, lloraba diciendo, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos por qué reaccionaba así, y ya eran muy frecuentes esos lloros desesperados de mi hermanita diciendo que ahí hay algo, se esconde algo dentro de la congeladora. Entonces mi mamá un día haciendo todo, buscando, viendo por qué hay esa reacción, ¿no? Y mi hermanita menor de aproximadamente 5 años descubre que dentro de ello estaba escondido unas películas de terror. Entonces se da cuenta que lo que causaba todo esa trauma, esos lloros desesperantes de mi hermana, era de que de pronto dentro de ello había una película que era satánica. Entonces nos dimos cuenta que realmente esas películas traían una influencia maligna, y que provocaba que de pronto mi hermanita reaccionara de esa manera, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que realmente sí, un niño asimila esas películas y trae consecuencias, ¿no? Y ejemplos como ellos seguramente muchos han pasado también. Así es. Bien, se conversó con el psicólogo Leopoldo Trujillo, y él menciona que los niños no deben ver películas de terror porque repercute mucho en su crianza. Escuchemos. Tiene mucho que ver la edad, por eso no es recomendable que lo vean niños. Los padres de familia deben entender de que hay que cuidar mucho lo que está entrando a las cabecitas de nuestros niños. Si los adultos a veces nos cuesta hacer esa diferencia entre lo que ven en televisión y la realidad, imaginemos a los niños ahora. En mi generación, cuando vimos la profecía, el exorcista, nos quedamos traumados. Genera mucha ansiedad, muchos trastornos del sueño, ya sea insomnio, pesadillas, terrores nocturnos. Los sentidos se agudizan por estar alerta, entonces el menor ruidito ya nosotros estamos más a la perspectiva. Cambian las percepciones a veces sin darnos cuenta. Para mí eso es sumamente peligroso.
Bien, escuchábamos el comentario de Leopoldo Trujillo, él es psicólogo, y para entender un poco más a fondo respecto a este tema, nos hemos podido contactar con el doctor Fernando Luna, él es psiquiatra de profesión, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está, doctor Luna? Bienvenido al programa. ¿Sirven para vencer los miedos estas películas de terror? ¿Qué es lo que está pasando, doctor Luna? No, definitivamente no. Al contrario, las películas de terror incrementan los miedos. Estas películas de terror lo que buscan básicamente es despertar esa sensación de miedo en el individuo, y esto va generando problemas de ansiedad, de estrés, terror, insomnio, estrés postraumático, es decir, las personas quedan impactadas con muchas de estas imágenes. No es lo que comúnmente creen las personas. Ahora, sí puede trastornar la personalidad del individuo. ¿En qué sentido? De que estas películas de terror pueden hacer que las personas sean más frías, sean más insensibles a la muerte, al dolor ajeno, al sufrimiento ajeno. De hecho, muchas de estas películas utilizan componentes sádicos, es decir, donde los personajes que aparecen ahí torturan o hacen desesperar a las posibles víctimas. Entonces estas personas se van volviendo frías, se van volviendo insensibles, se van volviendo sádicas, en otras palabras, se van volviendo psicópatas, se van volviendo más crueles con sus semejantes. Entonces las personas expuestas a esto pueden volverse más frías, pero en el ámbito psicopático, en el ámbito de la psicopatía, en el ámbito de no percibir los sentimientos ajenos. Esto va llevado porque muchas de estas películas llevan también el aumento de la violencia. No, definitivamente no. Bien, entonces podríamos decir que los niños no deben ver las películas, pues les causan muchos traumas y emociones cargadas de miedo. ¿Y qué nos podría decir, pastor, respecto a ello? Bueno, no solo los niños, ¿no? O sea, todos, es decir, todo ser humano no debe ver ese tipo de películas, porque sabemos muy bien que lo que produce. Aquí en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, en cuanto al temor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y algo muy claro dice, porque el temor lleva en sí mismo, lleva castigo el temor, según la Biblia. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, en Dios. El amor es Dios, porque Dios es amor. Y cuando está Dios, no hay temor. No puede haber temor, más bien hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay libertad. Sin embargo, pero donde hay temor, entonces eso hay que castigo. Ahí, cuando vemos la película de terror, ¿qué cosa vemos? Vemos muerte, vemos sangre, vemos cosas sádicas, vemos tortura, vemos... ¿Cómo puede ser algo bueno, agradable eso? Puede ser algo que salga uno bien. Es imposible. Por eso, aún especialistas, estudiosos, psiquiatras, famosos y todo lo demás, o sea, ciertamente vemos que también ellos, lastimosamente, influenciados también por Satanás mismo, engañados también por el diablo, entonces... hablan así, piensan así, dicen esto, y como son especialistas, estudiosos, entonces la gente a veces cree más estas cosas porque lastimosamente no cree lo que Dios está hablando, nuestro creador, el que sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, todas esas cosas no puede ser algo bueno de ninguna manera. La Biblia dice, el diablo ha venido ¿para qué? Para matar, para robar, para destruir vidas, destruir familias, atormentar vidas, matar vidas, robar la niñez, robar la juventud, robar la salud. Todo esto es Satanás, amigos, hermanos en Cristo. Eso es así. Entonces, por eso es de que cuando hay Dios, entonces ¿qué cosa dice? El amor. Dios echa fuera el temor. Echa fuera Dios, solo, eso sí, solo Jesucristo, solo el Señor, Dios,
hace esto. No hay ningún otro elemento, ser perfecto, amoroso, que Dios. Entonces, si no hay Dios, por eso es que luego la gente está buscando de una y otra manera entretenerse, deleitarse, y el diablo le da estas cositas, ¿no?, para entretenerlo sutilmente, y luego que estás adentro, quieres salir y ya no puedes salir. ¿Por qué? Porque ya te atrapó la mente, te atrapó la ansiedad y te impulsa, y tú eres esclavo, muchos esclavos al pecado, muchos esclavos al miedo, ¿no? Y no quieres ver películas. Posiblemente tú que me estás oyendo y estás oyendo aquí el programa, no quieres ver películas, todo eso, pero hay algo dentro de ti que te dice, anda, ve películas, te impulsa, ya, ve esta película, no, ve. Entonces, ¿qué es eso? Eso es simple y llanamente un espíritu inmundo. Pero si tú te entregas al Señor, si tú realmente le clamas a Dios, Señor, libértame, Señor, haz algo en mí, Señor, ven a mí, ayúdame. Entonces el Señor, de hecho, en su amor, porque Él quiere bendecirte, quiere ayudarte, vendrá y tú serás libre. Ese temor, ese diablo, ese espíritu inmundo saldrá fuera en el nombre de Jesús. Amén. Ese es así. Amén, qué hermoso es poder saber y conocer la verdad y el origen de todo esto. No es que esto sucedió así de la casualidad o que uno quiere sentir miedo, temor. No, hay un origen en todo ello y eso es lo que hoy estamos conociendo. Viendo desde este punto, Rommel, estamos también en comunicación con el doctor Fernando Luna. Doctor, cuéntenos cuáles son los efectos psicológicos al ver la película de terror según la edad de los pequeños. Cuando las personas son más jóvenes, definitivamente el impacto va a ser mucho más severo, porque los niños no tienen la capacidad de diferenciar lo que es una escena cinematográfica de lo que es la realidad. En ellos queda un impacto profundo, una inseguridad tal que el miedo se convierte en parte de sus vidas. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Ahora, también hay que ver el impacto de las temáticas, ¿no?, de que tienen ahí. Por ejemplo, les pueden dar una especie de conjuros, circunstancias donde va a aparecer la persona. Entonces, estos niños empiezan a tener miedo a los monstruos, a la oscuridad, todo lo que implique una sensación de inseguridad, empiezan a recordar en su imagen, en su cerebrito empieza a evocarse estas imágenes de terror, por lo cual estos niños empiezan a volverse más inseguros, tienen incluso problemas de enuresis, etcétera. Conforme van pasando el tiempo, simplemente estas personas se van, les decía, insensibilizando, pero desde el punto de vista de la empatía, del sufrimiento del otro, y más bien consideran como algo divertido el sufrimiento de ajeno, adquiriendo conductas bastante sádicas. En otras palabras, el trastorno de la personalidad del individuo sería el impacto más severo de las personas expuestas a menor edad. Ya para qué de muchas personas que independientemente de la edad pueden quedar impactados con ciertas imágenes. Incluso hay imágenes censuradas por el grave impacto emocional que produce, y puede quedar una huella, un temor. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a la muerte, tienen miedo a ciertas circunstancias, y cuando tienen esa sensación se evocan esas imágenes que han visto en esas películas de terror, y esto hace que ellos tengan una serie de conductas evitativas a ciertas circunstancias, a ciertos hechos, a ciertas épocas, a la luna, etcétera, y todo lo que están contenido en esas enseñanzas o doctrinas que también están debajo de las películas de terror. Bien importante lo que nos venía diciendo y Pastor Hugo Cherres. Sabemos que el enemigo de nuestras almas no está conforme con engañar solamente a adultos, sino que últimamente también está engañando a los niños. Vemos cómo incluso las grandes empresas cinematográficas contratan a niños para que sean los protagonistas de diferentes escenas de terror dentro de sus películas. Pastor, un mensaje también especial para que de pronto los padres sean responsables de sus propios hijos respecto a todo ello, Pastor. Bueno, los niños, por la edad que tienen, son inocentes, son ingenuos, todo lo creen, todo lo reciben, todo lo aceptan, como dice la palabra de Dios también. Entonces, eso mismo hace que ellos les parezca normal
participando en estos eventos sin darse cuenta que detrás de todo aquello está el personaje despiadado para destruirlo a ellos y destruir a toda la niñez. Lo que pasa es que los hombres que fabrican y producen este tipo de empresas cinematográficas, ellos saben que tienen que usar y ver la forma cómo llegar a los niños. Y si un niño ve que en esa película hay un niño, le va a parecer como si fuera algo normal. Pero nosotros sabemos ya por los resultados, mire usted, los hospitales, la Herrera, llenos de ¿qué? De gente esquizofrénica, con gente con problemas psicológicos, psiquiátricos, como consecuencia de haber llevado una vida desde niños, estar observando este tipo de películas en la internet, películas justamente llenas de maldad, llenas de odio, llenas de crimen, sangre. Este tipo de películas justamente producen insomnio, producen miedo, producen ansiedad, producen fobias, producen traumas. Estas cosas son las que realmente hoy están llevando a nuestra humanidad a una debacle, a una situación de crisis psicológica y produciendo como consecuencia de todo aquello enfermedades de muerte. Hay enfermedades que empiezan en el alma, en el psiquis, como son las enfermedades psicosomáticas, como son, por ejemplo, cáncer al estómago, psoriasis, y hay gente que no puede ya ni dormir siquiera. Ayer mismo un hombre me decía, yo tengo 6 meses que no puedo dormir. Él tiene que tomar pastillas. Entonces, cuando realmente el sueño y el descanso, el reposo, la paz la da nuestro Dios. Y justamente esta es una manera como podemos llegar a la humanidad y decirle en estos momentos que el mundo tiene que acercarse a Dios, porque Cristo trajo la verdadera paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como mi Padre sabe dar. El mundo necesita convertirse a Jesucristo y pasará por alto todos estos fenómenos pues, que están sufriendo en estos tiempos. Y es más, repito, un hijo de Dios no tiene necesidad por qué estar viendo estas cosas. Amén. Parte de ese tema vamos a desarrollarlo en breve. También hay muchas más consecuencias graves en la mente de un niño, y no solo de niños, sino también de jóvenes y aún adultos mayores quienes ven justamente este tipo de películas. Vamos a ir a una breve pausa, ya regresamos. La película El proyecto de la bruja de Blair es todo un clásico y sin duda sus protagonistas nos transmitían el miedo que sufrían sus personajes. Lo que pocos saben es que en realidad los sentían de verdad. Para lograr una sensación de realismo absoluto, no había interacción entre el equipo y los actores, y los asustaban por las noches sacudiendo sus tiendas de campaña. Incluso les daban menos ración de comida cada día para que estuvieran cansados y enfadados de verdad. Fue así como la película El proyecto de la bruja de Blair les causó traumas, pero a cambio de ello fue un éxito en todo el mundo. 12 del mediodía con 49 minutos. Estás en sintonía de tu programa Realidad y Verdad a través de las ondas de Betel Radio. Nos vamos rápidamente hasta las redes sociales con Manuel Abarte. Adelante. Gracias, Kaitlyn. Hay más comentarios y también algunas interrogantes, ¿no? Juan Martín Quintana nos dice saludos a los hermanos de Radio Betel, los saludo desde Brasil. Y quiero recordarles un verso bíblico, Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay otra pregunta y bueno, no todos están a favor de lo que se comenta en cabina, pero es bueno responderle, ¿no? También a estas personas. Y una de ellas nos dice, quiero saber por qué las iglesias cristianas intentan infundir el miedo en esta época. ¿Qué ganan asustando a las personas diciéndole que Halloween es malo cuando es una fiesta como cualquier otra? ¿Qué le podríamos decir a estos oyentes? Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar también esta pregunta a nuestros especialistas, a los pastores que hoy nos están acompañando. Pastor José Molina, justamente este oyente, decía, no, las iglesias evangélicas en esta temporada de Halloween están infundiendo miedo. ¿Qué es lo que queremos conseguir con todo ello? ¿Qué le podemos decir a nuestra oyente? Bien, no es infundir miedo. Lo que infunde miedo es casualmente Halloween. Es al revés. Sino que lo que estamos más bien comentando y enseñando y tratando de que pueda haber un entendimiento de estas cosas. ¿Para qué?
casualmente para quitar la venda a mucha gente. Aparentemente parece muy buena, aparentemente parece que todo está correcto, que es una fiesta más, que es algo más, nada más, no, que sí, se visten de brujas, no, hay ahí el rostro sí todo distorsionado, pero no hay que verlo así no va a ser, es solamente una apariencia, es una fiesta que no significa nada. Eso es lo que en muchos también hay, ¿no? Como la joven que ha comentado esto y según su parecer, ¿no? Está así y nosotros respetamos eso. Sin embargo, o sea, si comentamos estas cosas, no es para echar miedo, al contrario. Hay muchísima gente ya, millones de millones que viven en tormento, que viven realmente en unas situaciones bastante complicadas, emocional, psiquiátricamente, mentalmente, y esto es por obra, nuevamente decimos y recalcamos, porque la Biblia, que es la autoridad de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Y es la verdad realmente, entonces nos enseña, nos dirige que no debemos de ir por allí, no debemos de ir por esa senda, porque esa senda es peligrosa. Aparentemente parece que es superficial, parece que no hay nada, pero dentro está podrido, dentro está contaminado, dentro hay muerte, dentro hay destrucción, dentro hay caos, dentro hay tormento. Entonces por eso es que nosotros comentamos estas cosas, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Yo tengo 34 años ya en las cosas de Dios, pastoreando iglesias también, y conozco las realidades de la gente que viene a nuestras iglesias atormentadas, afligidas, queriendo una respuesta. Han ido a hospitales, clínicas, especialistas y nadie ha podido ayudar. Pero cuando han venido a la casa de Dios, a la iglesia del Señor, y han oído la palabra de Dios, donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios, entonces ahí es donde ha habido paz, ha habido liberación, como nos dice la palabra. Entonces lo que traemos, ¿qué cosa es? Es un mensaje de paz, un mensaje de liberación, un mensaje realmente de chau traumas, chau complejos, chau tormento. Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y por la fe en Jesús es que estas cosas suceden. Por eso, querida amiga que nos escribes por redes sociales, quisiéramos que usted pueda entender estas cosas. Quizás usted todavía no ha pasado esto, a Dios gracias, pero es prevenir. Venga a la Biblia, lea los evangelios, especialmente para que usted vea cómo cuando Jesús vino, Él dice que vino para sanar, vino para liberar a todos los oprimidos por el diablo, porque Papá Dios estaba con Él y estará con usted también y con todos los que oyen este mensaje. Dios le bendiga. Bien, Caitlin, estamos en contacto con el doctor Luna, que continúa con nosotros, y justamente como nos decía el pastor, nosotros no es que le metemos miedo a la gente, sino que también les advertimos de las consecuencias que trae todo ello. Y acerca de ello también nos comenta el doctor Luna sobre las consecuencias que trae cambiar la percepción de las personas a causa de ver estas películas de terror. En ningún tipo de edad y de circunstancias es recomendable ver este tipo de películas. Este tipo de películas no es emocionante. Este tipo de películas, por más de que genere adrenalina, no es algo para divertirse o entretenerse. Recuerde que nosotros estamos viendo sufrimiento ajeno, estamos viendo muerte, pavor, tortura, intensa, que es lo que caracteriza este tipo de películas. Entonces, las personas que se divierten con eso están aprendiendo a este tipo de conductas. Entonces, no es recomendable bajo ninguna circunstancia. Es más, cuando nosotros tenemos personas que tienen problemas de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos
estrés postraumático, etcétera, y encima ven películas de terror, estos síntomas empeoran. Y nosotros les prohibimos totalmente ver este tipo de películas. Cuando vemos en niños los insomnios, las pesadillas que tienen, generalmente haciendo las preguntas, ellos han visto la película de terror en la casa del amiguito, en la casa del vecino, del primo, y simplemente tenemos que prohibir ese tipo de películas y después hacer una reestructuración cognitiva para que ellos entiendan que ese tipo de miedos irreales que han aprendido no corresponden a la realidad. Esto sin, pues lamentablemente desconocer que hay un porcentaje bastante elevado de la población enferma que disfruta con este tipo de temas, con este tipo de situaciones graficadas en estas películas de horror, de temor. Bien, agradecemos al doctor Fernando Luna por estar con nosotros, compartiéndonos también estos valiosos comentarios. Y Pastor Hugo Cherres, el tiempo nos ha ganado, son 12:56. Quisiéramos que de pronto nos dé sus recomendaciones finales. Bueno, oyendo la palabra del Señor, la Biblia dice, mi pueblo fenece por falta de conocimiento. Esa es una gran verdad. Si quieres seguir sufriendo, pues haz lo que tú quieras. Pero Betel Televisión y a través de este medio lo que queremos es transmitirte el conocimiento y la verdad. Sabemos que detrás de todo este mundo de películas de terror está el mismo Satanás queriendo destruir a esta humanidad. Pero aquí queremos advertirte para que mañana no sufras las consecuencias y no lamentes mañana más tarde y no digas que nadie te habló o que nadie te advirtió. Queremos llegar a tu corazón, a tu conciencia y a enseñarte, porque hay cosas que el hombre no conoce cuando uno vive lejos de Dios. Que Dios les bendiga. Amén, Pastor José Molina. Amén, Dios bendiga. Hay una porción de la palabra, siempre hablamos de la palabra porque es la verdad. Y la verdad, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Todo lo demás es una mentira. Es una falsedad, aparentemente muy buena, pero detrás es falso. Está deteriorado. Es una mentira. Entonces, quisiéramos que todos pudiésemos conocer la verdad que está contenido en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que nosotros seamos verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bien, son 12:58. La palabra de Dios hoy ha sido dada. Hemos conocido los orígenes de todas estas películas de terror y también del Halloween. Bueno, nos queda decirles que no participemos de estas obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendámoslas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también informemos a otros para que también no sean partícipes, Romer. Efectivamente, Keikli, entonces las advertencias están dadas y ya conocemos lo que es la verdad de todo ello. Nosotros nos queda nada más que despedirnos, siendo las 12:59. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Vete, lo que necesitas escuchar.